Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy expondremos sobre procesos estocásticos de cadenas de Markov. Comencemos. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con qué es un proceso estocástico. Empezaremos dando una definición que sea breve y corta. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias x de t sobre un espacio de probabilidad común, donde dichas variables toman valores en un espacio medible llamado espacio de estados. Los elementos de ese se llaman estados. En un conjunto T, mientras sea diferente del espacio nulo, se llama espacio de parámetros del proceso. Siguiente, compañero. Bueno, no podemos hablar de cadenas de Markov sin antes mencionarlo a él. Andrei Markov estudió sucesiones de variables mutuamente dependientes, con la esperanza de establecer las leyes límite de probabilidad en su forma más general. Probó el teorema central del límite bajo ciertas condiciones generales. Sin embargo, Markov es particularmente recordado por su estudio de las llamadas cadenas de Markov, sucesiones de variables aleatorias en las cuales la siguiente variable está determinada por la actual variable, pero es independiente de las anteriores. Con esto surge una nueva rama de la teoría de probabilidades y comienza la teoría de los procesos estocásticos. Hasta el momento ya hemos mencionado a Andrei Markov, mencionamos lo que es un proceso estocástico. Ahora daremos una definición más centrada de qué son las cadenas de Markov o cuál es el misterio detrás de estas. Bueno, pues las cadenas de Markov son un proceso evolutivo que consiste en un número finito de estados, en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediato anterior a unas probabilidades de que estén fijas. Esto significa que las cadenas de Markov solo no dependen en sí de todos los eventos anteriores, solo del inmediato anterior. Siguiente, compañero. Sí, aquí trajimos unos ejemplos de que sacamos ilustrados de un libro de cadenas de Markov. El libro es en sí, el título del libro es Procesos estocásticos, se lo recomiendo. Y en estos ejemplos lo que nos da es una idea de para qué sirven estas cadenas de Markov o cómo las podemos utilizar. Por ejemplo, en el primer ejemplo, si pueden ver, dice que supongamos que hay tres centros principales de camiones de una empresa. Cada mes la mitad de los camiones es que están en Boston y Los Ángeles van a Chicago. La otra mitad permanecen donde están y los camiones de Chicago se dividen igualmente entre Boston y Los Ángeles. Lo anterior se puede resumir con la siguiente figura. Según pueden ver en la figura, está representado los sitios que son Boston, Chicago y Los Ángeles. En las líneas y las flechas simbolizan los viajes de la mitad de los camiones que son transportados de una ciudad a otra. También un dato adicional que nos dice que si inicialmente la compañía tenía 100, 200 y 300 camiones en Boston, Chicago y Los Ángeles respectivamente, que encontramos la distribución de camiones después de unos meses y después de 2 meses en las tres ciudades. Aquí lo que nos dicen las cadenas de Markov es para poder predecir cómo van a estar distribuidos después de cierto tiempo este sistema de camiones que funciona, este sistema de transporte. Y abajo tenemos otro ejemplo. En cierta isla el clima clasificado como soleado, nublado o lluvioso. El clima de los próximos días depende solo del clima del día actual y no del clima de los días anteriores. Si el día está soleado, el próximo día será soleado, nublado o lluvioso con las probabilidades de que sean del 70, del 10 y del 20% respectivamente. En este ejemplo lo que podemos ver es que en las cadenas de Markov nos sirven para predecir el clima de ciertos lugares, utilizando solamente los datos inmediatos, no como tal todo el historial de climas que ha tenido en este caso la isla, sino solamente del clima que tienen en ese estado inmediato anterior. Siguiente, compañero. Ok, aquí tenemos otro ejemplo que también sacamos del libro. Aquí nos dice que cada familia norteamericana se puede clasificar como habitantes de una zona urbana, rural o suburbana. Durante un año determinado, el 15% de todas las familias urbanas se cambian a una zona suburbana, el 5% a una zona rural. También nos dice que el 6% de las familias suburbanas pasan a una zona urbana y el 4% se muda a una zona rural. Por último,
El 4% de las familias rurales pasan a una zona rural y el 6% se mudan a una zona suburbana. Hasta aquí nos da dos incisos para resolver. Por ejemplo, nada más voy a tomar uno para no extenderme. Si una familia actualmente vive en una zona urbana, ¿cuál es la probabilidad de que después de 2 años viva en una zona urbana, en una zona suburbana y en una zona rural? Aquí lo que nos da el ejemplo es que en base a las probabilidades que el problema nos da, nosotros digamos que después de 2 años, ¿cuál es la probabilidad de que esa familia ya esté o en una zona urbana, en una zona suburbana o una zona rural? Más o menos aquí para eso sirven las cadenas de Markov, para predecir esos eventos. Siguiente compañero. Bueno, compañeros, como les explicaba mi compañero algunos ejemplos y un ejercicio que les dejó por ahí, ahora veremos la importancia de las cadenas de Markov. La importancia de las cadenas de Markov radica en el gran número de fenómenos físicos, biológicos y económicos, entre otros, que pueden ser descritos por ellas. Formularemos algunos de tales ejemplos y otros más. Ok, compañeros, voy a empezar con las aplicaciones. Una de las partes cruciales para qué sirven, porque pues vemos que hay mucha teoría, pero también veamos cómo se aplica en la práctica, cómo son necesarias estas ecuaciones, estas matrices. Bueno, aquí uno dice que las cadenas de Markov tienen muchas aplicaciones para la salud, además de modelar la propagación y progresión de enfermedades infecciosas, como recientemente lo vivimos con el COVID-19. Analizar los tratamientos de la infertilidad, las cadenas de Markov pueden modelar la probabilidad de un embarazo exitoso como resultado de una secuencia de tratamientos de infertilidad. Otras aplicaciones médicas en el análisis de riesgos médicos, como el papel del riesgo en la condición del paciente después de la cirugía. El modelo de las cadenas de Markov cuantifica las probabilidades de que los pacientes progresen entre los diversos estados de salud. Aquí, como vemos, em, las cadenas de Markov sirven para predecir muchas cosas en la medicina. Nos dan ejemplos sobre embarazos, en casos de infertilidad, la probabilidad de un embarazo exitoso. Ya como lo mencioné, pues como para modelar el número de muertes o de infecciones en casos de pues pandemias como la que acabamos de vivir recientemente. En sí tiene muchas aplicaciones en la medicina, como podemos ver en este. Y los dejo con mi compañero para la siguiente. Bueno, veremos más aplicaciones de las cadenas de Markov. Aquí les dejo algunas. Las cadenas de Markov pueden modelar las probabilidades de reclamos de seguros, como seguros de vida e invalidez, y para pensiones y anualidades. Por ejemplo, para el seguro por discapacidad, un modelo muy simplificado podrá incluir estados de salud, discapacitados temporalmente, discapacitados permanentes, recuperados y fallecidos. Refi- Refinamientos adicionales podrán distinguir entre los asegurados, discapacitados que aún se encuentran en el periodo de espera antes de cobrar beneficios y reclamos activamente cobrando beneficios. También aquí podemos ver que sirve para toda clase de seguros, como para personas que están mayores o discapacitados que no pueden trabajar. Estas cadenas de Markov nos pueden ayudar para esos temas y predecir la cantidad de personas, entre otras cosas. Bueno, los dejo con mi compañero con más aplicaciones. Ok, otra aplicación que tenemos de las cadenas de Markov se utiliza también en el análisis de la calidad de la transmisión de telefonía de celulares y de otras comunicaciones. Las matrices de transición modelan la probabilidad de que ciertos tipos de señales se transmitan en secuencia. Ciertas secuencias de señales son más comunes y esperadas, teniendo mayores probabilidades. Por otro lado, otras secuencias de señales son raras y tienen bajas probabilidades de ocurrencia. Aquí, como nos lo explica, las cadenas de Markov sirven para predecir la transmisión de señal de la onda de radio que utilizan los celulares para comunicarse. También otra cosa que hay muy importante decir, que mencionan aquí, que es lo que son las matrices de transición. Las cadenas de Markov utilizan mucho, de hecho es la base fundamental de una matriz de transición que funciona como un cambio en el tiempo. La matriz va cambiando con el tiempo, lo que significa que es lo que ayuda a predecir el resultado a través de una matriz que va cambiando con el tiempo. Siguiente compañero.
y más aplicaciones, por supuesto, en un uso en el mundo real de tal modelo por parte de Google. Implicaría inmensas matrices con miles de filas y columnas. El tamaño de tales matrices requiere algunas modificaciones y el uso de técnicas más sofisticadas que las que estudiamos. Para las cadenas de Markov en este curso, sin embargo, los métodos que estudiamos forman la base subyacente de este concepto. Bueno, ahora pasaremos a dar nuestras conclusiones personales cada uno y con eso finalizamos. Pues bueno, ya en lo personal es un tema nuevo para mí. Creo que es muy interesante por el simple hecho de que ayuda a varias áreas en la vida real, como en trabajos, como en el área de la salud. También se podría decir un poco en la política y todo eso con lo de las ayudas a adultos mayores o pensionados, también a personas discapacitadas y también en el mundo real, como puede ser en la ingeniería, en construcción. Por ejemplo, se puede predecir cuándo se va a agrietar la carretera o la ubicación de, como dijo mi compañero, de camiones, entre otras cosas. También el clima, y eso se me hace muy interesante y un tema muy bonito de aplicar y de entender. Los dejo con mi compañero para que él les diga su propia conclusión también. Sí, gracias. Bueno, yo voy a darle mi conclusión, recordando un poquito lo que vimos en nuestra presentación, de que las cadenas de Markov hacen referencia a una herramienta para analizar el comportamiento de determinados tipos de procesos estocásticos, ¿no? Esto es, pues, son procesos que evolucionan de forma no determinantística, perdón, a lo largo del tiempo en torno a un conjunto de estados. Las cadenas de Markov, por tanto, representan un sistema que vaya de un estado a otro a lo largo del tiempo, siendo cada cambio de transición del sistema. Lo que vimos eran básicamente muchos ejemplos de cómo ciertos sucesos van cambiando con el tiempo. Las cadenas de Markov nos ayudan a predecir cómo cambiarán esos sucesos y a partir de matemáticas que son a partir del uso de las matrices de transición, nos ayudan a predecir cómo va a cambiar cierto evento, cierto suceso, dependiendo del historial anterior inmediato que haya sucedido sobre tal vez un cuerpo, un ejemplo, como decía, en el clima, un virus, una situación. Entonces, las cadenas de Markov se podría decir que se pueden aplicar para cualquier cosa que sea un evento que vaya cambiando con el tiempo y que, por supuesto, tengamos los suficientes datos para poder realizar, digamos, la predicción probabilística de cómo cambiará el evento con el tiempo. Siendo este de todos de mi parte, no sé si mi compañero quiere agregar algo más o ya podemos dar por finalizado bueno, la presentación. Bueno, compañeros, por nuestra parte es todo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir también. Esto es todo por nuestra parte. Esperemos le haya gustado y que tengan bonita tarde. Gracias.